de Derecho Constitucional 2, la suspensión de los derechos fundamentales. En primer lugar hablaremos de la suspensión general de los derechos fundamentales, es decir, de los estados excepcionales. Bien, vamos a explicar lo primero la teoría de por qué tienen que existir estados excepcionales. Pues bien, en un estado de derecho siempre hay que tener en cuenta a la hora de configurar un ordenamiento jurídico y una constitución que lo encabece el ámbito de la normalidad democrática, pero también hay que tener en cuenta que se pueden desarrollar situaciones que excedan el ámbito de esa normalidad, generando un ámbito de excepcionalidad para el cual la legislación tiene que estar aplicada. Es por ello que existe el conocido derecho de excepción, es decir, aquel que se aplica en situaciones excepcionales. El derecho de excepción español viene regulado en el artículo 55 de la Constitución española, también concretado en el 116 de la Constitución española y en la Ley Orgánica de Estados, Alarma, Excepción y Sitio, la cual es aplicable al amparo de esa propia ley en su artículo primero cuando las circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las autoridades, es decir, que hubiera que dotar a las autoridades de poderes extraordinarios, temporales y transitorios, es decir, el principio constitucional y de la ley orgánica establece que los poderes que se otorgan a las autoridades al amparo del derecho de excepción es siempre temporal y mientras no vuelva a la situación de normalidad que había antes del nuevo ámbito de excepcionalidad. Lo hemos vivido, por ejemplo, ahora con el ámbito de la pandemia, en el cual los poderes públicos han tenido unos poderes extraordinarios, incluso con una sentencia del Tribunal Constitucional en esta materia que no entraremos a abordar en este vídeo para no liar. La Constitución configura en su artículo 116 una triple clasificación de los estados de excepcionalidad. Esa triple clasificación mide 3 estados de excepcionalidad, siendo cada uno de mayor nivel de restricción de derechos fundamentales que el anterior. El más flojo, por así decirlo, sería el estado de alarma, seguido del estado de excepción y por último el estado de sitio. La suspensión general de los derechos recogidos en los artículos 17, 18 apartados 2 y 3, 19, 20 apartado 1a y d y 5 artículo 21, 28 apartado 2 y artículo 37 apartado 2 solo serán susceptibles de una suspensión general en el escenario de los estados de excepción y sitio. En el caso del estado de sitio, además, también se puede suspender el apartado 3 del artículo 17. Así lo establece el artículo 55.1 de nuestra Constitución española. El estado de alarma, por tanto, solo permitirá a los poderes públicos la limitación de los derechos fundamentales. Puede ser declarado por el Gobierno, pero debe de ser autorizado por el Congreso de los Diputados en caso de que se quiera prorrogar por un plazo de 15 días. Es decir, el Gobierno podrá aprobar solo el estado de alarma, pero a los 15 días tendrá que someter su posible prórroga a la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. El decreto de declaración de estado de alarma y sus posteriores autorizaciones deberán concretar el ámbito territorial y los efectos del mismo. En todo momento el Gobierno debe dar cuenta de la situación del país dentro del estado de alarma ante las Cortes Generales. El estado de excepción requiere de un control parlamentario más exhaustivo y previo. Se puede declarar a propuesta exclusiva del Gobierno si es autorizado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, es decir, lo sigue declarando el Gobierno, pero previa autorización del Congreso de los Diputados. Dicha autorización también deberá incluir el ámbito territorial, la duración y los efectos de dicho estado de excepción. Además, el estado de excepción no podrá exceder los 30 días, los cuales serán prorrogables por un plazo igual y con las mismas condiciones de la primera declaración del estado de excepción. El estado de sitio deberá ser aprobado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno, y también mediante esa resolución que aprobará
el Congreso de los Diputados se debe incluir el ámbito territorial, la duración, las condiciones y los efectos del estado de sitio. En ningún escenario de estado excepcional se podrán disolver las Cortes Generales. En caso de encontrarse disueltas, la Diputación Permanente del Congreso deberá ser la que adopte las competencias propias del Congreso de los Diputados. La suspensión individual de derechos y libertades es una prerrogativa, es un artículo, es una anomalía de nuestro ordenamiento constitucional que ha sido discutida por la doctrina, que prevé que debería de desarrollarse mediante disposiciones y leyes transitorias. Dicha suspensión se prevé en nuestro Estado de Derecho como un mecanismo de defensa a un fenómeno terrorista que en el momento de promulgación de la transición estaba muy en auge en bandas armadas como los GAL o, por ejemplo, el grupo terrorista ETA. Bien. El artículo 55.2 de la Constitución se establece que una ley orgánica determinará los efectos y el ámbito de esa suspensión de derechos individuales. Tres leyes orgánicas al tenor del artículo 55.2 se han ido sucediendo restringiendo algunos derechos en el ámbito individual de los que permite ese artículo 55.2. Esos derechos son la garantía de la duración máxima de 72 horas, es decir, 3 días de la detención preventiva, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Este último apartado, la suspensión individual de derechos y libertades, es quizá bastante complicado por la discusión que conlleva. Los otros dos apartados que hemos visto anteriormente están al orden del día y vigentes en la realidad política y jurídica de nuestro país.